¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hoy nos metemos de lleno a desglosar las ideas de un libro que, la verdad, le da la vuelta a muchas cosas que creíamos saber. Se llama El Sol, la Tierra y el ciclo del desastre. Y la idea central, ojo a esto, es que si de verdad queremos entender la historia de nuestro planeta, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirar para arriba, directo al Sol. Así que sin más rodeos, arranquemos pues. Y vea, el libro arranca con esta frase, una frase que de entrada te pone los pelos de punta, nos mete de una en una atmósfera como de misterio, de algo muy grande. La idea no es la de una tierra quietecita, estable, que va, habla de un planeta vivo que se transforma a punta de cataclismos, de ciclos que lo cambian todo. Es una idea que apenas uno la lee, lo deja pensando, ¿o no? Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque, a ver, si aceptamos esa premisa, que la historia de la Tierra es una de ciclos de destrucción y reconstrucción, pues la pregunta del millón cae por su propio peso. ¿Qué está causando todo esto? ¿Qué hay detrás de esos ciclos? Esa es la gran pregunta que el libro intenta responder. Bueno, y para poder seguirle el hilo a los argumentos más, digamos, más polémicos del libro, tenemos que sentar unas bases. Necesitamos hablar primero de algo llamado meteorología espacial. Ojo, este es el cimiento de todo. Si no entendemos esto, nos perdemos. Así que póngale pues mucho cuidado a lo que sigue. Empecemos con el viento solar. Y aquí hay que borrar una idea que muchos tenemos, que el espacio está vacío. Nada que ver. El espacio está lleno, pero lleno de un flujo constante de partículas, de plasma. Es como un río invisible que sale del Sol en todas las direcciones. Y nosotros, aquí en la Tierra, estamos literalmente nadando en ese río a cada segundo de cada día. ¿Y la velocidad de ese río? A ver, en un día normalito viaja a unos 400 kilómetros por segundo. Repito, por segundo. Pero ojo, que cuando al Sol le da por ponerse bravo durante una tormenta solar, esa velocidad se puede duplicar. Estamos hablando de más de 800 kilómetros por segundo. Imagínense la cantidad de energía. Es una berraquera. Ahora, miremos esto que es bien importante. Hay dos tipos principales de eventos solares que nos impactan. Por un lado, el viento que sale de un agujero coronal y por otro, una eyección de masa coronal, una CME. La diferencia clave, y esto es lo que el libro resalta, está en el timing. En el primero, la onda de densidad llega antes que el aumento de velocidad. Es como un aviso. En la CME, no, ahí todo llega de un solo totazo, densidad, velocidad, temperatura, ¡pum!, todo junto. Y esa pequeña diferencia en el tiempo, según la fuente, es la clave de todo. Y si la CME es como el empujón, como el golpe, la llamarada solar es el flash, el relámpago. Es una explosión de pura radiación, del tamaño de un planeta entero. Y como esa radiación viaja a la velocidad de la luz, pues no nos da tiempo de nada. En solo 8 minuticos después de que explote en el Sol, ya está aquí, bañándonos en rayos X. Y falta una pieza en esta rompecabezas, los rayos cósmicos galácticos. Estos no vienen del Sol, sino de mucho más lejos, de la galaxia. Lo que hay que entender aquí es que el Sol actúa como un escudo. Cuando el Sol está muy activo, su campo magnético es más fuerte y nos protege, desviando estos rayos. Pero cuando el Sol está, digamos, dormido, el escudo se debilita y nos llega una dosis mucho mayor de esta radiación cósmica. Es una relación inversa. Grábense eso. Listo, pues. Ya con estas bases sobre la mesa, ya que hablamos el mismo idioma sobre el clima espacial, ahora sí nos podemos meter en el terreno más pantanoso del libro, en la parte que cuestiona directamente la historia sobre el clima que nos han contado casi toda la vida. Y el libro lo pone así, de frente. ¿Será que el CO2 es de verdad el villano principal de esta película? ¿O es solo un actor de reparto al que le hemos dado todo el protagonismo? La idea que se plantea es que la historia es mucho, pero mucho más compleja, y que al enfocarnos solo en el CO2, quizás nos estamos perdiendo la trama principal. A ver, el argumento del libro sobre el clima se sostiene en cuatro ideas principales. La primera, que este calentamiento que vivimos no es nada del otro mundo si lo comparamos con otros que han ocurrido en el pasado. La segunda, que el CO2 en realidad es bueno para las plantas. La tercera, y esta es fuerte,
que los datos de temperatura que usamos hoy en día podrían no ser del todo confiables. Y la cuarta, que es una paradoja total, que el mismo calentamiento podría ser el gatillo para una nueva era de frío. Vamos a ver cada una con más calma. Y miren esto, porque aquí se entiende muy bien el primer punto. Comparemos. En el pasado, durante unos ciclos naturales, la temperatura del planeta llegó a subir hasta 15 grados. 15. Y lo más impresionante es que lo hizo en cuestión de 1 o 2 décadas, un abrir y cerrar de ojos geológico. Ahora, miremos lo de hoy. Un aumento de 1 o 2 grados en más de 100 años. La pregunta que deja el libro en el aire es, si ponemos las cosas en perspectiva, ¿es realmente tan extremo lo de ahora? Aquí entramos en un tema delicado, la confiabilidad de los datos. El libro se basa en las críticas de algunos expertos que hablan de las llamadas estaciones fantasma. ¿Qué son? Pues según estos críticos, son estaciones meteorológicas que se cerraron, que ya no miden nada, pero para las que se siguen publicando datos de temperatura. ¿Y de dónde salen esos datos? Pues de modelos, de estimaciones, no de mediciones reales en el sitio. Y el asunto no para ahí. Según estas mismas fuentes citadas en el libro, el problema se complica con los ajustes que se le hacen a los datos históricos. Se argumenta que, curiosamente, la tendencia de estos ajustes es casi siempre la misma. Enfrían un poquito los datos del pasado y calientan un poquito los datos más recientes. ¿El resultado? Pues que la gráfica del calentamiento se ve mucho más empinada, mucho más dramática de lo que mostraban los datos crudos originales. Y ahora, la gran paradoja. ¿Cómo es posible que el calentamiento cause enfriamiento? Bueno, el mecanismo que describe el libro es este. 1. El planeta se calienta y los polos se empiezan a derretir más rápido. 2. Toda esa agua dulce y helada va a parar al Atlántico Norte. 3. Esa inyección masiva de agua dulce, que es menos densa, interrumpe una corriente oceánica gigantesca, la AMOC, que es como la calefacción de Europa. Y 4. Si esa calefacción se apaga o se debilita, pues el resultado es un enfriamiento repentino y brutal en toda esa región. Bueno, ahora sí vamos al corazón, a la tesis principal del libro, y es esta, que los modelos climáticos que usamos hoy en día para predecir el futuro están fundamentalmente equivocados en una cosa, en cómo miden la verdadera influencia del Sol sobre nuestro planeta. A ver, la medida estándar que se usa en todos los modelos es la llamada irradiancia solar total, o TSI. Es muy sencillo. Mide la cantidad de energía que nos llega del Sol en forma de luz, de radiación. Y en principio suena lógico. Si quieres medir la energía del Sol, mide su brillo, ¿cierto? Pues aquí está el pero gigante. El libro argumenta que usar solo la TSI es un error garrafal. Es como querer medir la fuerza de un huracán midiendo solo la lluvia. ¿Por qué? Porque la TSI solo mide la luz. Deja por fuera toda la energía que viene en el viento solar, en las partículas, en los campos magnéticos, que es una cantidad brutal. Y lo más loco es que a veces, durante las tormentas solares más bestias, el brillo del Sol, la TSI, puede incluso disminuir un poco, justo cuando la Tierra está recibiendo el mayor impacto energético. Entonces, el modelo alternativo que se propone es este. Paso 1. Hay una erupción en el Sol. Paso 2. Se libera una cantidad inmensa de energía en partículas y campos magnéticos, que los modelos actuales ignoran. Paso 3. Esa energía choca contra la atmósfera terrestre y la desestabiliza, afectando las grandes autopistas de aire, como las corrientes en chorro, y los grandes ciclos oceánicos como el Niño y la Niña. Y paso 4. Es a través de esa alteración atmosférica que se produce el verdadero cambio en el clima, no por la lucecita, sino por el empujón. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a armar el rompecabezas completo, porque lo importante de esta propuesta no son las ideas sueltas, sino cómo se conectan todas. Es una visión de un sistema donde el Sol, la Tierra y el clima no son cosas separadas, sino partes de un mismo engranaje gigante y cíclico. Este es el resumen de todo. El punto de partida, el verdadero motor de todo es el clima espacial, el viento solar, las tormentas. Esta fuerza es la que modula los grandes patrones de nuestra atmósfera, como las corrientes en chorro o el Niño. A su vez, estos patrones atmosféricos son los que dictan el clima que sentimos aquí abajo, en todo el planeta. El resultado final, según esta visión, es una Tierra que no avanza en línea recta,
sino que vive en ciclos, ciclos dictados en última instancia por el Sol. Y cerramos con la pregunta que, al final, es la que más inquieta. Si la historia de nuestro planeta no es una línea recta, sino un círculo, un ciclo que se repite, si el verdadero director de orquesta es el Sol, entonces la pregunta que queda flotando en el aire es ¿en qué parte del ciclo estamos ahora? ¿Qué capítulo de la historia estamos a punto de empezar a vivir? Ahí se las dejo.